La sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la materialización de la búsqueda de la justicia y el establecimiento de los límites de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. En 2008, el gobierno de México lanzó el operativo Conjunto Chihuahua, desplegando miles de militares para combatir el crimen organizado. En el marco de esta estrategia de seguridad militarizada, sucedieron los siguientes hechos. El 29 de diciembre del año 2009, en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes fueron víctimas de desaparición forzada. Los testigos señalan de que el grupo que privó de libertad a las víctimas portaban uniformes con características de tipo militar. Los familiares presentaron diversas denuncias, iniciándose diversos procedimientos de investigación y procedimientos judiciales, así como procedimientos administrativos. No obstante, ninguno tuvo efectividad, ya que se desconoce el paradero de los desaparecidos, así como no se ha esclarecido los hechos ni sancionado a los responsables. El caso fue turnado a la jurisdicción militar por un periodo de casi 2 años, entre otras obstaculizaciones y fragmentaciones que se presentaron en las investigaciones. Además, con posterioridad a las desapariciones, ocurrieron distintos actos de hostigamiento o amenazas en perjuicio de los familiares de los desaparecidos, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen. Todo ello en el marco de la protección de medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2010. Ante la impunidad y falta de justicia en México, el caso llegó a las instancias internacionales. El 25 de junio de 2011 se presentó petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana sometió a jurisdicción este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia, donde se determinó la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al acceso a la justicia, a la circulación y residencia. En la sentencia se señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia donde señala que la desaparición forzada es de carácter pluriofensivo. Su naturaleza es permanente o continua, la cual se prolonga mientras no se conozca el paradero de las personas desaparecidas o se identifique con certeza sus restos. En la sentencia de la Corte Interamericana se señala que la respuesta del Estado mexicano en los casos de desapariciones atribuibles a agentes estatales existe impunidad, falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas de estos delitos, por lo que existe una incapacidad estatal para realizar investigaciones efectivas. En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la participación militar en seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, justificada y excepcional. También esta participación debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada también mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza pública bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Asimismo, debe ser fiscalizado por órganos civiles independientes. La Corte Interamericana reiteró que cualquier violación de derechos humanos cometidos por militares debe ser juzgada por jueces civiles, nunca por militares
cuando las víctimas sean la ciudadanía. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación. En restitución y búsqueda, realizar la localización de las tres víctimas mediante una investigación sistemática con recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Garantizar condiciones seguras de retorno o reubicación para los familiares que sufrieron desplazamiento forzado. En justicia y verdad, continuar con la investigación para identificar y castigar a los responsables de la desaparición forzada. Realizar un acto público para reconocer la responsabilidad internacional del Estado. En medidas de rehabilitación y protección, brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas que lo requieran. Adoptar medidas inmediatas para salvaguardar la vida de los familiares basadas en diagnósticos de riesgo. Incluir a los familiares en programas o beneficios sociales que ayuden a reconstruir sus metas personales y familiares. Como garantías de no repetición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México debe crear un registro único de desaparecidos que permita distinguir estadísticamente los casos de desaparición forzada. El Estado debe continuar con las capacitaciones en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas y Policía, incorporando los estándares sobre las salvaguardas en materia de seguridad ciudadana. En compensación económica, el Estado debe pagar por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos. Reintegrar también los gastos erogados al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como conclusión, podemos señalar que esta sentencia del caso Alvarado Espinosa establece un estándar convencional sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Con ello, obliga al Estado mexicano no solo a la búsqueda efectiva de las víctimas, sino una reforma profunda de sus estructuras de investigación y control. Te invito a que consultes esta sentencia en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.